Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos al canal Archivos Cinematices. Mi nombre es Steven. Soy director, guionista y editor, además de un gran fanático del cine en general. He escrito sobre películas tanto en este canal como hace algunos años para una revista y en general me gusta realizar análisis a profundidad de las películas e ir hilando ideas que se me van ocurriendo sobre las mismas. Este canal fue abandonado hace años, sin embargo en este tiempo he podido profundizar mucho más y tener más ideas claras sobre el cine en general. Esto igual para algunas personas, como en mi caso, es un camino que seguramente no tenga fin, ya que mientras más aprendo, más siento que necesito saber. Así que bueno, el objetivo de este canal va a ser hablar de cine de forma educativa sobre todo. Acá iré subiendo análisis y conversaciones o monólogos sobre las películas que crea que merecen de alguna forma eh, un análisis justamente. Intentaré en pocos casos hablar de cosas externas a las películas como la taquilla o chismes, ni tampoco encontrarán por acá resúmenes, porque no es el objetivo del canal. Es un canal más enfocado en hablar de cine realmente, de profundizar si se quiere en el lenguaje cinematográfico, y viene de la misma necesidad por la que lo creé hace casi 10 años ya, que es para poder ampliar las ideas y crear una conversación sobre las películas. El cine, al final, cuando está bien hecho, tiene muchas capas y lo mínimo que podemos hacer como espectadores que nos interesa más el tema es darle la merecida atención y no simplificar las películas a lo subjetivo o a pocas palabras, porque eso ya sería como el gusto personal. Así que desde mi espacio, así sea para unas pocas personas, transmitir las ideas de no reducir el cine a pocas palabras. Es cierto que estos videos puede que sean odiados por el algoritmo, ya que no tendrán eh, mucha postproducción, probablemente bueno, vean algunos cortes, pero no va a tener una gran edición. Pero espero que poco a poco vayan llegando a las personas interesadas. Dicho todo esto como introducción para retomar el canal en este formato, hablaremos de la película del 2002 protagonizada por Mel Gibson y dirigida por M. Night Shyamalan, Señales. Señales es el quinto largometraje de M. Night Shyamalan, o cuarto si no contamos la primera, que es una película que él hizo con su propio dinero, con el de sus padres, eh, con él mismo de protagonista, y trata de un viaje que él hizo a la India, de donde son justamente sus padres. Si bien cuenta como ópera prima, es su ópera prima y hay cosas bastante rescatables de la película, siento que sus ideas como director se empiezan a ver un poco más claras a partir de Wide Awake de 1998. Y bueno, luego de eso hace El Sexto Sentido, que es la película que lo lleva a la fama mundial en el 99. En el 2000 hace Unbreakable, o El Protegido, como prefieran llamarle. Y ahí llegamos a Señales. Esto de la película anterior o las películas anteriores es importante, ya que si se hace el ejercicio que yo recomiendo, como personalmente yo me adentro a la filmografía de los directores, o por lo menos en la mayor parte de los casos cuando lo hago para estudiarlo, es ver las películas en orden cronológico. eh, Esto no es indispensable, pero sirve muchísimo para entender mejor la obra de los artistas que nos gustan y su evolución. En este caso van a poder ver que para cuando M. Night Shyamalan hace Señales, su madurez como director y su entendimiento del ritmo, de su labor como director en general, es mucho mayor a sus películas anteriores, que ya de por sí eran bastante buenas. Eran literalmente obras maestras también sus dos películas anteriores. Esta es una película que, como en gran parte de su filmografía, tenemos de protagonistas a personajes que están lidiando con ausencias y problemas familiares.
En su superficie es una película sobre aliens, pero realmente el tema principal que toca es la fe o la pérdida de la fe, mejor dicho. Así que bueno, ya entrando en materia, acá les traigo algunas ideas sobre la película. Comenzamos con este plano inicial, que es el que abre la película, el cual nos muestra a la cámara situada desde el segundo piso, desde una ventana, ¿vale? Y vemos el patio vacío. Tenemos un corte seco, ¿vale? En el montaje, en el que pasamos a la fotografía familiar y vemos cómo el protagonista, Mel Gibson, que en este caso llama al padre Graham, despierta de golpe. Y ahí tenemos otro corte, que es también un corte seco, en donde lo vemos a él despertando solo. Acá les digo lo de los cortes secos, ya que estamos a punto de ver la historia de una familia que está rota por una tragedia, y principalmente veremos la vida de un hombre que perdió la fe por esta misma tragedia, buscando constantemente junto al resto de su familia lo que le pasa explícito a continuación, pero al mismo tiempo es algo implícito. Él está buscando señales de que Dios no lo ha abandonado como él cree. ¿Vale? Entonces, también es muy importante por el principio de simetría que se va a crear en el plano inicial con el plano final. Pero bueno, ya llegaremos a eso. Volviendo a la idea de la búsqueda de señales de que no ha sido abandonado, vemos en la escena siguiente cuando llega a los cultivos y encuentra a sus hijos. Su hijo mayor le dice: creo que lo hizo Dios. Y cuando Graham le pregunta qué cosa, él toma su cara y lo guía para que él pueda ver las señales que dejaron los extraterrestres. Esto es importante porque, como digo, estamos hablando de un hombre que era padre o sacerdote y era o es muy respetado en su pueblo, y que por la pérdida trágica de su esposa pierde la fe. Esto no solo decepciona a su hijo, sino que él será el principal móvil en muchos momentos para que Graham pueda ver las señales a las cuales él es totalmente escéptico, pero que al mismo tiempo son las señales para que retome su fe. Entonces, en este plano es totalmente explícito como él guía su mirada, que también aparte es como la labor de Shyamalan en este punto, en donde no nos está mostrando las señales directo, hasta que el chico guía la mirada del papá para que nosotros también como espectador podamos ver lo que él está viendo. Y aparte, de una forma que también se le puede dar una lectura, ya que vemos las señales en un plano general, desde arriba, haciendo alusión también a algo que está totalmente presente en la película en todo momento, que es de si existe o no Dios, o si Dios existe pero los abandonó, o no hay nada más. En eso profundizaremos un poco más. Esta idea de Shyamalan es genial desde la concepción del guión. Recuerden que, bueno, él escribe y dirige sus películas y trae una historia desde un contexto universal como son los extraterrestres, que lo conocen en todos lados, y de cómo cosas que trascienden a la religión, la raza y el idioma, como es la idea del fin del mundo, él nos trae lo que es como el envasado de la película. Pero que al mismo tiempo esto también va de un tema universal mucho más claro, que es la familia, y de cómo para reconstruir el planeta, en este caso, se debe pasar por una reconstrucción interna de la familia y del mismo ser. Algo muy importante en la película es el ritmo. Este es pausado, con planos largos y los integrantes de la familia moviéndose a veces más lento de lo que uno consideraría normal. Si bien M. Night Shyamalan tiende a filmar de esta forma, con planos largos y todo, en esta película es mucho más pausado, y esto es
al menos según la interpretación que yo le doy, M. Night lo hace para dos cosas principalmente. Una tiene que ver con el apartado técnico, ya que desde este tipo de movimiento pausado y sin muchos cortes, y desde traveling laterales, que también hace bastantes, y sumados al soundtrack, se puede construir de mejor forma la atmósfera del suspenso. Todos sabemos, o bueno, muchas personas saben que Shyamalan es un gran estudioso de la obra de Hitchcock y que con el pasar del tiempo ha ido afinando este tipo de apartado del suspenso, si se puede decirle hitchcockiano. Que dicho sea de paso, para mí llega a la maestría en esto en su última película hasta el momento, que es La Trampa, en la cual también me gustaría reivindicar en otro video, ya que por ahí se hablan barbaridades sobre la trampa de forma negativa y creo que eso está un poco alejado de la realidad objetiva. Dicho esto, Shyamalan es experto en una de las labores más importantes del director, a nivel formal al menos, y es que se debe manipular al espectador guiando la mirada. Pero además, el segundo motivo sería un poco más allá de lo formal, sino desde el argumento de la película, que me parece que está pensado para destacar el duelo que están viviendo todos los personajes, tanto los dos niños como su hermano Merrill y el padre Graham, eh, por la pérdida de la mamá de los chicos. Muchas veces la forma de actuar de los cuatro es como en modo automático, como por ejemplo cuando van a la ciudad, ellos se separan y van como en modo automático cada uno a buscar lo que los va a ayudar más adelante. Obviamente ahí también entra como otra idea, ¿no? De que todo eso junto y todo eso que nos va implantando Shyamalan es lo que va a servir cuando llegue el desenlace final. También sobre esto se podría decir que, por ejemplo, en la muerte del primer perro, tienen dos perros, y en la muerte del primer perro, la reacción de los niños no es la típica con llanto, que sería lo normal, sino que es como shock y silencio, cosa que también habla de lo quebrado que ya está este hogar y que vienen con un trauma de que básicamente es como, bueno, otra tragedia más. Se nota mucho en esto la investigación profunda de Shyamalan en este sentido también. Si bien también se tiende a decir que Shyamalan no le presta tanta atención a esta parte de la construcción de los personajes, creo que él tiene ideas formales muy importantes para desarrollarlo, distintas a como se haría, por ejemplo, en un drama o en otro tipo de películas, como por ejemplo, por nombrar algo reciente, como se crea en Hamnet, como se crea en Sentimental Value, etc. Bueno, estas decisiones de ritmo no solamente funcionan, como dije, para manipular al espectador y crear suspenso, sino también para reforzar ideas, para enriquecer el lenguaje cinematográfico que maneja la película, como por ejemplo en esta escena que les voy a mostrar, donde ellos se dan cuenta que el otro perro, el segundo perro, ya esto es de cara al final o antes del desenlace, se quedó afuera de la casa, olvidaron ingresarlo. Y acá se puede ver cómo con ese tipo de movimientos él trabaja a favor de todos los elementos. El sonido que denota que quedó afuera el perro, más el soundtrack, van trabajando en conjunto, pero además los elementos del diseño de producción van quedando fuera de plano conforme entendemos que los dos perros lamentablemente murieron. Están los dos elementos que son literalmente un plano totalmente alegórico, no tiene otra interpretación más que se murieron los perros por el segundo por este alien. El que quedaba sale del plano cuando confirmamos de forma sonora la muerte del mismo, justamente haciendo jugando de gran manera con una de las bases del cine, que es el fuera de campo. Y bueno, un poco más allá de esto,
entender que la reacción de ellos justamente es, nuevamente, con esto, como de shock, como de algo más que se está sumando a todo esto que tenemos. No llega el llanto. Justamente el llanto de todos llega cuando se desbordan las emociones en la cena familiar previo al desenlace, justamente. Volviendo al tema central, que es la fe, sucede cuando el padre Graham se niega a hacer una oración para bendecir la última cena, simbólico además hacia lo que es la última cena de Jesucristo. Realmente uno puede ir haciendo como hilando fino en ciertas cosas. También para hablar de señales hay que hablar de las coincidencias. Y para hablar de esto hay que hablar del diálogo más importante que hay en la película, ¿vale? Que es el que tiene el padre Graham con su hermano Merrill, que interpreta a Joaquin Phoenix. Y es en el que le dice que en el mundo hay dos tipos de personas. Los que creen que todo existe por casualidad, los hechos y las señales existen por pura casualidad, mientras que por otro lado hay quienes creen en los milagros y que nada existe por casualidad, sino que hay seres arriba cuidando de todos nosotros. Esta escena además nos muestra a un Merrill. Ellos estaban viendo televisión. Merrill está totalmente iluminado por la luz de la televisión en el plano que nos muestra Shyamalan. Y en el contraplano tenemos a Graham, que está solamente la mitad iluminado y la mitad oscura, justamente fortaleciendo la idea que se está diciendo de forma explícita. Merrill es del segundo tipo de persona y se lo dice, ¿vale? De los que creen en los milagros, mientras que Graham, que está pasando por una crisis de fe, también obviamente no cura, creía en los milagros, pero está a la mitad de los dos caminos. Justamente lo vemos desde la iluminación que nos muestra M. Night, con obviamente su director de fotografía, el Stack Fujimoto. Esta idea refuerza el planteamiento de la fe en la película, que además refuerza la declaración de principios que M. Night nos transmite. Si bien Shyamalan no es un fanático religioso, sí que tiene formación hindú por sus padres que vienen de la India y además tiene formación católica. Y en las ideas de la película se posiciona frente a ideas más agnósticas o ateas, ¿vale? Y bueno, así llegamos al desenlace de la película, donde, como suele ocurrir a lo largo de su filmografía, cuando se manifiesta el mal, este sirve como vehículo para reconocer el bien. Ejemplos hay acá en Señales, pero también hay, por ejemplo, en El Sexto Sentido, donde las manifestaciones de personas penando llevan al psicólogo a aceptar su propia muerte, ¿vale? O por ejemplo también tenemos el ejemplo de La Dama en el Agua, una película que han atacado muchísimo de él, pero que tiene también muy buenas ideas. En La Dama en el Agua, el conserje, el que es el protagonista, logrará salir adelante luego de perder trágicamente a su familia, como se cuenta, y esto llega luego de ayudar a la ninfa acuática, a la dama en el agua, a irse a su casa a cumplir su destino, ¿vale? Entonces es como una ayuda mutua lo que sucede, al igual que en Señales y al igual que, por ejemplo, en El Sexto Sentido. En Señales, este desenlace va a llegar luego de que en el momento donde prácticamente Graham había perdido toda la fe y aparece el alien en su casa, toma de rehén a su hijo, él recuerda la conversación que tuvo con Merrill, de la que hablábamos hace un minuto, y las últimas palabras que le dijo su esposa, y él lo atribuía como algo científico. De nuevo, volviendo a la idea de esa doble faceta, ¿no? Una persona de fe estaba atribuyéndole esas últimas palabras de la esposa a algo científico. Le dijo que
dile a Merrill que batee fuerte. Y él siempre pensó que era como las últimas señales del cerebro, como que se activan. Él explica técnicamente lo que suceda, pero se da cuenta que en realidad, cuando llega el desenlace, recuerda eso y ve que justo donde está Merrill, detrás de él está el bate de colgado. Merrill había contado cuando van a la ciudad que, que él pudo ser beisbolista profesional, que bateaba muy fuerte, tenía récords de jonrón y todo esto. Y justo después de que él le dice que batee fuerte, por esto que le dijo su esposa, que fue básicamente como una premonición, Merrill comienza a batear y al alien, cuando está siendo golpeado, le cae un vaso de las decenas de vasos que habían por la hija, que tiene un tema con el agua, ¿verdad? Y esto, que también parecía algo como mundano, termina siendo otra supuesta coincidencia que los ayuda. Y por último, cuando el alien le lanza el gas tóxico al niño por la nariz, su problema del asma, el cual lo aquejaba durante toda la película y poco antes casi muere por esto, le trancó el conducto nasal y por esto no muere, como nos sugieren que pasa en el resto del mundo con este gas. Todo esto magistralmente filmado y llevado a cabo nos lleva al regreso a la fe de Graham. Y justamente, a cerrar, llegamos al plano final que, como dije, crea un paralelo con el inicio. Básicamente parte como el mismo plano, es el mismo plano inicial, con la diferencia de que todos están abrazados en ese mismo jardín que antes estaba vacío. La ventana está rota, a diferencia del inicio, y esto también nos hace alusión a que ya pueden salir al mundo y que no estarán atados sentimentalmente a la casa. Esto también tiene que ver, hay una parte en la película en donde ellos tienen que tomar una decisión, si irse cerca del agua, de un lago, porque según ahí podrían estar a salvo, o quedarse en la casa, y por votación popular deciden quedarse en la casa porque tienen muchos recuerdos ahí que vivieron con su mamá. Los niños y Merrill votan los tres por quedarse. Y esta escena, este plano en específico, nos muestra que ya hay un espacio hacia afuera, ¿vale? Lo otro que sucede, muy importante en este plano, volviendo de nuevo a la comparación con el plano inicial, es que ya no hay cortes secos. Lo que sucede es que hay un traveling que nos lleva a un fundido encadenado, ¿vale? Y vemos la misma fotografía de la familia con la esposa y todo, pero la vemos más de lejos de lo que estaba en el plano inicial, ¿vale? Esto es importante, ya que sigue ahí y seguramente siempre lo estará, pero ya no tan cerca, por lo menos a nivel de plano y de recuerdo, ¿vale? Esto justamente también nos lleva a que van a poder seguir adelante. Y por último, vemos, como no, a el padre saliendo del baño con la sotana, ya que nuevamente él es un hombre de fe. Entonces, literalmente acá se corta y nos lleva al final de la película. Y así, bueno, termina Señales, sin lugar a dudas, por lo menos sin ningún tipo de lugar a duda objetiva. Es una obra maestra absoluta y además es una masterclass de dirección en todo sentido. Probablemente haya personas que no les guste la película, pasa con todas las películas,
Pero como digo, los gustos son subjetivos, pero el cine es totalmente objetivo. Y si una obra tiene una cantidad de capas como esta, solamente queda revisitarla para descubrir cosas nuevas. Esta es una película que a mí me gusta muchísimo, me encanta, pero incluso no es mi favorita de la filmografía de Shyamalan. Mi favorita hasta el momento es su última película, La Trampa, que objetivamente no es la mejor, es justamente la que más me gusta a mí. Señales, además en temática, si bien se asocia a otro tipo de películas como La Guerra de los Mundos, o también se asocia a Los pájaros de Hitchcock, ya que una vez Shyamalan, si no me equivoco, es como en el behind the scenes de la película, dice que es su principal referencia para esta. Yo en lo personal también la asocio con una película de otro género, la cual ha tenido decenas de relecturas buenas y malas, lamentablemente la mayoría malas, porque, eh, bueno, por distintos motivos, dependiendo de la película, que es El Exorcista. Y bueno, para no dejar la idea a la mitad, Señales y El Exorcista, ambas son películas donde hay un conflicto familiar, justamente de madre o padre e hijo, ¿vale? De padres e hijos, y de cómo circunstancias fuera de lo común van a tener que llegar para recuperar y darle sentido a la fe perdida. Además de que en las dos todo parte desde un luto que no ha sido superado. Eh, por supuesto, bueno, me quedan bastantes ideas de la película por fuera del video, ya que hay muchas más cosas que me gustaría hablar, pero me quedaría muy largo el video, así que bueno, espero que a los que llegaron hasta acá me puedan decir qué les parece Señales y bueno, en general las películas de M. Night. Pueden seguirme en Instagram, Letterboxd. Acá los dejo en la descripción, también acá como en la pantalla están los usuarios. En Letterboxd yo solamente marco las películas y no dejo una reseña directamente, pero sirve para estar en comunicación y leer a las personas que tienen mucho conocimiento también. Y bueno, probablemente el siguiente video sea de La Trampa. Yo ahora mismo estoy repasando todas sus películas nuevamente y me gustaría hablar un poco de La Trampa y también quisiera hablar de su próxima película que se va a llamar Remain, que está basada en un libro, que es este libro. Es este libro que se llama Nunca olvides que te quiero. Aún no lo he comenzado a leer. Cuando termine la filmografía lo voy a reseñar un poco. Si bien nunca las películas le deben nada, no le deben rigor histórico, no le deben rigor a ninguna obra, ningún libro, ni a la historia, ya que es ficción. Es escrito por él mismo con otro autor, así que va a estar interesante. Esa película va a salir el año que viene, en enero o febrero, y está protagonizada por Jake Gyllenhaal. Así que, bueno, gracias por ver el video. Espero ir mejorando de a poco en esto y subir algunos análisis de películas. ¿Vale? Hasta luego.